aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Queridos hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una lección más. Me acompaña mi esposa. Sí, buenos días. Tengan todos bendiciones del cielo. Estamos acá pues nuevamente reunidos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, vamos a iniciar con el repaso de lección. Queremos suplicar el perdón de nuestras faltas y pecados y la unción de tu Espíritu. Por favor, guía nuestras palabras, llévanos a toda la verdad y que la honra y la gloria sean solo para ti. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, seguimos pues con este estudio maravilloso. En esta oportunidad vamos a desglosar la lección número 6, que tiene por título Fortaleza para el presente. Y nuestro versículo con el cual vamos a iniciar lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo capítulo 6, versículo 34. Y dice así: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos afanamos y no prestamos atención a lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, cada día trae su propio afán. No podemos adelantarnos a lo que está en el futuro porque tenemos que vivir un día a la vez. Entonces, dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, vamos a buscar también Mateo capítulo 10 y verso 16. El Señor Jesús nos envía en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Él nos envía. Lee, por favor, Mateo 10, verso 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Debemos ser prudentes. ¿Como quién? Como serpientes. ¿La serpiente es prudente? Sí. Sí, ella es muy prudente. Pero
al mismo tiempo debemos ser sencillos como palomas, que nuestras palabras sean sencillas y que tengamos una prudencia. La lección de esta semana nos viene hablando de la persecución. El Señor quiere mostrarnos cuál es su propósito o qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando veamos el peligro, cuando veamos que la persecución se nos viene encima. ¿Qué tenemos que hacer? Allí está un primer detalle: ser astutos como la serpiente. ¿Astuto es lo que dice? Prudentes. Prudentes. Ok. Prudentes. Pero al mismo tiempo sencillos como palomas. Antes bien, consideremos todas las palabras de Cristo. Cuando os persigan en esta ciudad, dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, verso 23, si quieres lo buscas. Mateo 10, verso 23 dice, vamos a ver cómo dice. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Es decir, si nosotros vemos el peligro en una ciudad, entonces, ¿qué nos está indicando el Señor? Que debemos huir a otra ciudad para evitar que haya un enfrentamiento, porque nosotros como miembros del pueblo de Dios no estamos llamados a enfrentar fuerza, cuerpo a cuerpo. No, Señor. Si es preciso, si es menester evitar a toda costa el peligro en cuanto a la persecución, entonces es mejor ser prudentes. Debiera hacerse todo lo que podamos para que aquellos que están dispuestos a sufrir por causa de la verdad sean librados de la opresión y la crueldad. Fíjense que cuando Pedro estaba encarcelado, ellos estaban sufriendo una persecución allí. ¿Por qué estaban siendo perseguidos? Pues porque Cristo había resucitado, ellos estaban proclamando esta verdad. Los sacerdotes, viéndose descubiertos, pues iniciaron una persecución para acallar sus voces. Pedro había sido apresado, estaba preso. Los hermanos, ¿dónde estaban? ¿Protestando en la calle? No, estaban escondidos, prudentes. ¿Y qué estaban haciendo allí? Orando. Oraba, dice que la iglesia oraba y clamaba a Dios por la liberación de Pedro. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Una liberación milagrosa, sorprendente, porque Pedro estaba custodiado. Pedro estaba demasiado custodiado, pero el Señor lo libró de allí. Envió un ángel. Es una historia muy bonita, está en el libro de los Hechos, pero no nos vamos a meter allí ahora, sino que vamos a avanzar. Estamos en el día iniciando en la introducción del día sábado, y vamos a pasar ahora al siguiente. Sí, también quiero acotar algo allí, es que debemos ser prudentes en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, en los problemas que se presenten, donde quiera que vayamos. Claro, aplicamos esto también para nuestro día a día. Es por eso que entonces ahora en la lección del día domingo, se titula El prejuicio religioso y la persecución. ¿Qué advirtió Cristo? ¿Qué pasaría con muchos creyentes por causa de aquellos que no conocen a Dios, aunque pretenden obrar en su nombre? Juan capítulo 16, versículo 1 al 4 nos da una lectura. Dice, ¿qué advirtió Cristo? ¿Qué pasaría con muchos creyentes por causa de aquellos que no conocen a Dios, aunque pretenden obrar en su nombre? Juan, busquemos el libro de Juan para que pues todos nos enfoquemos en esta lectura. Juan capítulo 16, versículo 1 al 4. Y dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas.
y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Interesante lo que dice el capítulo 16. Harán esto porque no tienen un conocimiento de quién es el Padre y quién es el Hijo, aunque allí está hablando más bien es de una relación, porque usted puede conocer quién es Dios, usted puede conocer quién es Jesucristo, y como dirían nuestros hermanos trinitarios, pueden conocer quién es el Espíritu Santo. Pero si usted no tiene una relación, porque ahora vamos a ver qué dice el capítulo 17 y el verso 3, leámoslo un momentico, para que veamos cómo hay una conexión entre el capítulo 17 y el 16, específicamente estos versos que nos hablan de conocer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo nosotros podemos conocer al único Dios verdadero? ¿Cómo nosotros podemos saber quién es el Dios verdadero? A través de una relación, a través de un conocimiento, a través de la oración, del estudio de la palabra. Nosotros podemos llegar a tener una comunión estrecha y perfecta con el Padre y con el Hijo. Ahora, pero ya hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que cuando tú conoces a una persona, cuando tú te relacionas con una persona, ¿sí? Tú aprendes a conocerla pasando tiempo con ella. Correcto. Teniendo temas de conversaciones, saber qué le gusta a la otra persona, y así tú aprendes a conocerlo. Y es lo mismo con Dios. O sea, para tú conocer a Dios no es solo decir, sí, Dios existe, Dios está en el cielo, Dios me ama, Dios tiene un hijo. No, es mantener comunión con Él. ¿A través de qué? A través de este libro maravilloso llamado Biblia, que es donde se nos muestra la historia, el poder, la misericordia, el amor, todo lo referente a Dios. Es de esta forma como uno va a conocer a Dios. Correcto, claro que sí. Y fíjense algo, apreciados hermanos, cuando Dios nos llama a su verdad, cuando Dios nos llama a tener un encuentro con Él, es porque sencillamente nos quiere bendecir. ¿Qué es lo que Dios anhela darnos? El Espíritu de su Hijo. Dios anhela darnos su Espíritu para que nosotros podamos comprender lo que hasta ahora no hemos comprendido. El Señor fortalece a todos los que le buscan con todo el corazón. ¿Cómo será buscar a Dios con todo el corazón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios con todo el corazón. Dios anhela, como ya lo mencioné, darnos su Santo Espíritu, la manifestación de su presencia y su favor. Ahora, los que abandonan a Dios a fin de salvar sus propias vidas serán abandonados por Él. El que busca salvar su vida, la perderá. Y el que, por el contrario, se abandone en los brazos del Señor, alcanzará misericordia, alcanzará la vida eterna. Porque Satanás está conduciendo todavía a los hombres para que luchen por el dominio de otras mentes. Acá se viene a mi mente el versículo de Apocalipsis capítulo 17 y el verso 12, donde dice: entonces el dragón se ha llenado de ira. ¿Lo vas a buscar? Sí, mientras tú lo dices, yo lo busco acá. Sí, bueno, vamos a buscarlo para leerlo, porque tiene Apocalipsis de 17 y el verso 12, porque tiene relación con lo que estamos estudiando. Dice 17:12. Apocalipsis 12:17 es el verso correcto.
12, Fue lo que 17. quise decir. 12, 17. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Correcto. Esto ha sido una declaración de guerra de parte del enemigo hacia el pueblo remanente. ¿Y por qué harán esto? Porque no, los que se colocan en las filas de Satanás, los que están del lado de Satanás haciendo la persecución, harán esto. Posiblemente algunos de nosotros nos matarán, muchos mártires van a haber, pero harán eso. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni al Hijo. No hay una relación. Lo que tienen es una religiosidad, algo superficial. Y por esa razón, las personas creen que están haciendo el bien. Se parece mucho a la historia de Saulo de Tarso. Cuando perseguía a la iglesia, cuando asolaba a la iglesia, él pensaba que lo estaba haciendo bien. Sí. Él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero fíjense, hermanos. Se suponía que él conocía a Dios. Correcto. O sea, él creía. A veces nosotros entramos en una ceguera espiritual y creemos que estamos en lo correcto, creemos que eso es lo que a Dios le agrada, pero no. Va a haber esta persecución, dice que nos expulsarán de la sinagoga, nos echarán a la cárcel y nos matarán creyendo que esto le agrada a Dios, pero harán esto ¿por qué? Porque no tienen una relación con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Sí, entonces es maravilloso cuando nosotros hojeamos este libro maravilloso, la redundancia, porque conocemos a un ser divino que no es que está en el cielo, porque siempre decimos Dios está en el cielo, pero que está sentado con los brazos cruzados. ¿Qué hace por la humanidad? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta guerra? ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué permite esas cosas? A esas preguntas la Biblia tiene la respuesta. Entonces, en vez de uno llenarse de prejuicio y muchos se llenan de ira contra Dios porque Dios no hace nada, es necesario, y les hacemos la invitación, es que conozcan a ese Dios y vean con sus propios ojos, escuchen con sus propios oídos por qué de las cosas. Y qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Nos habla la lección del día lunes. Nuestro longánime Dios, o sea, nuestro generoso y comprensivo Dios. ¿Por qué deberíamos estar agradecidos por la manera en que Dios actúa con los seres humanos? O sea, ¿por qué deberíamos estar agradecidos? Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, dice, Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Quién está hablando allí? Moisés. Moisés está diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Qué maravillosa lectura, qué maravillosa reflexión cuando nos hacemos esas preguntas, y aquí está la respuesta. Correcto, gloria a Dios. Pero fíjense entonces, hay una parte importante, está casi al final, donde dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable o al malvado. Sí. A pesar de ello, debido a que el Señor es paciente y longánime, a menudo el corazón humano manifiesta la tendencia a aventurarse presuntuosamente en el pecado. Es decir, hay personas que abusan de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y entonces manifiestan de que el Señor es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, y es verdad, eso es verdad, es tardo para la ira, es
compasivo, tierno, paciente, pero que de ninguna manera tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, que visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios va a hacer justicia. Él es un Dios de justicia. Toda nuestra maldad, todo lo que nosotros hagamos, estando conscientes de que el Señor está viendo nuestra obra, va a tener una paga, va a tener una consecuencia. ¿Ok? Entonces, en vez de nosotros endurecer al pecador en una transgresión continua, la paciencia debiera inducirnos a buscar el perdón de Dios, a fin de que las cifras que testifican en su contra o en su cuenta en el registro celestial puedan ser canceladas. Escuché por allí hace días una predicación de un pastor que decía, hacía el llamado de que dejemos de enviar pecados al santuario. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar enviando pecados al santuario? Vete y no peques más, dijo el Señor. No peques más. El Señor es compasivo, tardo para irarse, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. El que es culpable, el que no se arrepintió, es culpable ante el tribunal. Debe entonces arreglar sus cuentas con el Señor. Amén. Bien, siguiendo entonces con el estudio, ya hemos repasado lo que nos dice el día domingo y el día lunes. Ahora vamos con el día martes. Dice el poder protector de Dios. El poder protector de Dios. Para que nosotros podamos conocer ese poder, vamos a ver qué nos dice acá esta pregunta. Dice, a pesar de las amenazas del enemigo de Dios, ¿qué promesa se hace a los creyentes? Recuerden que el enemigo se ha levantado con gran ira contra todos aquellos que aman y obedecen la palabra de Dios. Y dice que como león rugiente, ¿no? Anda alrededor. El león no anda para jugar ni para hacer cariño, ¿no? Anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice que, ¿qué promesa Dios nos hace? Juan capítulo 10, 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. O sea, yo les doy vida eterna. Amén. A pesar de las amenazas del enemigo. Es decir, el enemigo amenaza con destruirnos, sí, con matarnos. Sí. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesús dice que Él nos da vida eterna y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Vivimos justamente en el tiempo del fin. Y Satanás está trabajando arduamente, con gran poder, con maestría espectacular, impresionante es lo que quise decir. Y actúa mediante tentaciones sutiles, engañosas. Hace poco comentaba con un hermano de que en este tiempo en el que estamos viviendo, la mentira se parece mucho a la verdad. Se está pareciendo mucho porque Satanás, con el permiso que tiene de parte de Dios, Dios le ha concedido un permiso. Satanás está haciendo que la mentira se parezca mucho a la verdad. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Pues que le busquemos con todo el corazón, que pidamos su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder determinar qué es verdad y qué es mentira. La única manera, querido hermano que me estás escuchando, sea de cuál parte del mundo me estés oyendo, la única forma de nosotros poder discernir, ver la verdad y distinguirla del error, diferenciarla del error, es teniendo una relación con el Padre y con el Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, una relación estrecha, buscándole en oración,
estudiando su palabra, porque el enemigo no te va a atacar de una manera diferente como lo hizo cuando atacó a Jesús. ¿Qué fue lo que le citó a Jesús? La palabra de Dios. Satanás conoce la palabra de Dios. Él la estudia. El espíritu de profecía dice que Satanás estudia incansablemente las escrituras. ¿Pero para qué la estudia? No para salvación, no para aplicarla. La estudia para poder encontrar puntos débiles, para él colocar el error y hacerlo colar como si fuera verdad. Y ahora tú y yo podemos ver y comparar, probar los espíritus, como dice la palabra, prueben los espíritus para saber si son o no son de Dios. Y entonces allí nosotros vamos a obtener una respuesta de parte del cielo. Si la palabra que nos están presentando contradice la escritura, sencillamente tenemos que rechazar aquello porque no es de Dios. No es de Dios. Entonces, apreciados hermanos, es importante que en este tiempo donde hay mucho engaño, donde muchos falsos cristos han salido, donde la mentira se parece mucho a la verdad, nosotros tenemos que pedir a Dios el espíritu de su Hijo todos los días, no una sola vez, no Señor, tenemos que pedirlo todos los días, el espíritu de su Hijo. Señor, danos tu espíritu para poder vencer hoy, para hoy poder ver cuál es verdad y cuál es error. Okay. En la Biblia encontramos que en el principio la conversación de Eva y Satanás o la serpiente, cuando él trató de disfrazar una verdad con una mentira, o sea, ligarla, ¿no? Y le dijo, con que Dios os ha dicho que no moriréis. O sea, cuando uno lee la historia, pues Dios no le dijo eso. Le dijo, ciertamente moriréis, pero no lo afirmó como Satanás lo pretendía, se lo pretendía hacer creer a Eva, ¿sí? Sino que seréis como Dios. O sea, Dios nunca le manifestó eso. Y en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Gloria a Dios. Asimismo, o sea, como no hay nada nuevo debajo del sol, la historia se repite. El enemigo trabaja es así, de esa manera, disfrazando la verdad con una mentira. Correcto. Él no cambia sus estrategias. Las estrategias son las mismas. Por eso debemos mantenernos aferrados a Cristo. Colocar nuestras manos en las manos de Cristo. Y Él nos librará de toda tentación. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero esa resistencia la encontramos en la palabra de Dios. Así como Cristo, cuando le llegó el tentador, cuando el enemigo llegó, Cristo le resistió con la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Sí. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué le venció con la palabra? Porque Cristo, desde niño, su madre le enseñó la palabra y se la sabía de memoria. Estaba en su mente. Así, hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Estudiarla todos los días. Hay veces que uno oye a alguien hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, y uno en su mente, uno sabe que ha leído ese verso, porque ya en su mente está grabado. Y entonces cuando usted oye que alguien está citando, uno dice, es así porque lo he leído. Por ejemplo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. No me canso de repetir ese texto porque es hermoso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es hermoso, hermoso. Cuando yo oigo a alguien que está citando este pasaje, wow, se llama mi atención y veo qué cosa es lo que está diciendo. Y esto es realmente emocionante para nosotros. Bien, seguimos entonces. Sí, claro. Entonces ahora para el día miércoles tenemos un título maravilloso. Que hasta el momento los títulos pues que hemos desglosado o hemos dado un resumen de cada uno son extraordinarios.
Pero este llama un poco más la atención porque dice perdón amplio. Gloria a O Dios. sea, no dice perdón a medias, no, un perdón amplio. ¿Qué se nos aconseja cuando hemos sido agraviados? ¿Qué se nos aconseja? Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Qué maravilloso es Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Pedro, ¿fue Pedro el que preguntó? Pedro fue el que preguntó. Volvamos a leer allí la pregunta. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Hay algo interesante allí, porque Pedro da una cantidad, o sea, hasta 7. Perdonamos hasta un límite, ¿sí? Porque nosotros en realidad los seres humanos somos así. Si alguien nos hace algo, lo perdonamos y ya. Y decimos, para la próxima no lo perdono. No, y Dios ya vio la intención de Pedro en su corazón y la respuesta fue maravillosa porque le digo, no te digo hasta 7, o sea, no es 1 ni 2, no señor, aún hasta 70 veces 7. Es decir, que no hay un límite, no hay un límite para perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le dijo esta respuesta a Pedro? Porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Y si el Señor nos trató a nosotros con misericordia, con compasión, ¿cómo debemos nosotros entonces dar? Si recibimos de gracia, demos de gracia. Si alguien nos agravia, si alguien nos ofende, si alguien nos ataca, ¿cómo entonces debemos nosotros perdonar? Hasta 70 veces 7. Fíjense en lo que dice acá. Si el Señor tratara a la familia humana como los hombres se tratan unos con otros, ¿qué hubiera pasado? Ya habríamos sido consumidos. Pero Dios es longánime, de tierna compasión, que perdona nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestros pecados. Y saben, hermanos, el pecado o los pecados que nosotros a veces cometemos son realmente vergonzosos. El enemigo te lleva a pecar para luego avergonzarte. Pero nuestro Dios es compasivo y Él sabe que Satanás es el instigador, el que lleva a las personas al pecado. Por eso Él está listo para socorrer al que ha caído en la trampa del diablo. Él está listo, preparado para sacarlo del lodo, del barranco, del pecado, del abismo, porque Él es compasivo, tierno, amante. Cuando nosotros hemos pecado y buscamos a Dios con sinceridad, con todo el corazón, Él, nuestro Dios, se deja encontrar. Él se deja encontrar porque su palabra dice, el que viene a mí, no le echaré afuera. Yo no le echo fuera, sino que lo recibe. Lo recibe. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder comprender esto. Amén, amén. Fortaleza para el presente. O sea, para hoy. El no día para jueves. ayer ni para mañana, sino para el presente. El día jueves. Fortaleza para el presente. ¿Qué es lo que debemos hacer con los problemas que enfrentamos el día de ayer? ¿Qué es lo que debemos hacer con los problemas que enfrentamos el día de ayer? Mateo capítulo 6, versículo 34, nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Ya habíamos leído este versículo. El verso de inicio. De inicio, sí. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Pero nosotros como seres humanos queremos que añadirle lo que fue ayer, lo que va a ser de mañana, que todavía no ha llegado, ¿sí? Y los de hoy, entonces todos nos los aglomeramos y por eso es que vivimos muchas veces estresados. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos liberemos. Dios quiere darnos la libertad. Es más, Dios tiene un ejército de ángeles. Gloria a Dios. Amén. Dios tiene un ejército de ángeles preparados, listos para enviarlos, para ayudar a sus fieles, a sus escogidos. Cuando estemos en problemas, en tribulación, en angustia, Él tiene un ejército de ángeles listos para enviarlos a socorrerte, a ayudarte en tu necesidad, en tu problema. Basta cada día su propio afán. Es decir, vivamos un día a la vez. No nos estresemos, porque nuestra victoria es la victoria de Cristo. Amén. El Señor venció en la cruz. Y si hay un problema que no tiene solución, ¿para qué entonces preocuparnos? Si el problema tiene solución, sigue la misma pregunta, ¿para qué preocuparnos? Tiene solución. Si no tiene solución, gloria a Dios. Vivamos un día a la vez y el Señor nos va a dar la victoria. El Señor quiere darnos la victoria a través de su Espíritu para que podamos vencer. Sí, exactamente. Y nos dice pues claramente que lo de ayer se queda en el ayer. Amén. No podemos traer el pasado al presente y cargarlo con esa mochila allí. Por eso que Él dice que dejemos todas nuestras cargas en Él para que sea ligera. Y para ir culminando, entonces nos encontramos con un título en la lección del día viernes que dice: el Dios que todo lo escudriña. El Dios que todo lo escudriña. A pesar de que nosotros no conocemos las cosas secretas, ¿quién sí conoce todo lo que ocurre en este mundo? O sea, nosotros no conocemos las cosas secretas porque Dios no nos las ha revelado, ¿sí? Pero hay alguien que sí. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 14. Hebreos capítulo 4, 12 al 14. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Dios. Entonces, Dios nos da fortaleza para que podamos vencer cada día. Vamos a ver otro texto que está en el libro de Mateo capítulo 6 y el verso 33. Ya estamos finalizando. Mateo 6. Mateo 6, verso 33. Dice que Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. a medida que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, todo lo que te preocupa, si no hay alimento, si no hay para el pasaje, si no hay para el colegio, la medicina, si estás enfermo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo lo buscamos? ¿Dónde está eso? Pues lo buscamos a través del estudio de la palabra. Gloria a Dios. En nuestro culto personal cuando lo hacemos. Gloria a Dios. Primeramente comienza así, nuestro culto personal. ¿Qué me dice Dios a mí? Y luego ahora el familiar. Y allí es donde nosotros vamos.
debemos nosotros mantener la fidelidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones para con Dios. Miren lo que dice acá y vamos finalizando. El fiel cumplimiento de los deberes de hoy será la mejor preparación para las tribulaciones del mañana. Voy a repetir esto porque es importante. El fiel cumplimiento de los deberes de hoy será la mejor preparación para las tribulaciones del mañana. No debemos añadir a las cargas de hoy los cuidados y perplejidades del mañana. No, señor. Lo de hoy es hoy. Mañana no sabemos si vamos a vivir. Solo Dios, que escudriña todo, que sabe lo que va a suceder en el futuro, en el presente, solo Él sabe si tú vas a vivir mañana. Nuestras perplejidades de hoy son para hoy. Basta cada día su afán. Dios nos da fortaleza para vencer cada día. Por eso, en la mañana, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y pidamos a Dios el Espíritu de su Hijo para vencer ese día. Así Amén. que en esta mañana te queremos pedir que te coloques en las manos del Señor y le digas: danos tu Espíritu, querido Dios. Danos el Espíritu de tu Hijo para vencer en este día. Él dice: esfuérzate y sé valiente. El reino de los cielos lo alcanza los valientes. Amén. Aquellos que se esfuerzan. Esta lección que estudiamos fue maravillosa porque recordemos que vimos que nuestro Dios es generoso y compasivo, que su poder nos protege. Amén. Su poder nos protege. Su perdón es amplio. No importa lo que tú hayas hecho, no importa la magnitud. Dice que si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser blanco como blanca lana. Gloria a Dios. No digas: no, esto no tengo perdón, Dios no me va a perdonar. No, sí, Dios te va a perdonar. Amén. Y una vez perdonado, entonces ahora te fortalece. Pero la fortaleza no te va a llegar fácil del cielo, no, tú tienes que buscarla, tienes que esforzarte por buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere para ti. Amén. Recordando pues que Dios todo lo escudriña. Así que esta semana pues que comienza sean de grandes bendiciones, que cada una pues de los proyectos que tratemos de ejecutar, cada una de nuestras adversidades de cada día, podamos resolverla, podamos colocarlas en las manos de Dios cada día. Amén. Porque cada día tiene su afán. Los invito pues a elevar una oración a nuestro Padre Celestial, rogando al cielo pues que cada una de nuestras peticiones y cada uno de nuestros corazones sean atendidos de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Oramos. Padre bendito, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo, pero que a través de tu Santo Espíritu estás con cada uno de nosotros. Amén. Te rogamos por amor de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, que tomes cada una de nuestras perplejidades, que tomes, oh Padre eterno, cada una de nuestras dificultades, angustias, temores, cada cosa que nos acecha, oh mi Dios, que no permite que veamos más adelante, no permite que sigamos avanzando y que intentan pues derrumbarnos. No permitas, oh Padre eterno, que nada de eso nos aparte de ti, ni siquiera la enfermedad, ni la muerte, ni la angustia, ni el hambre, ni las necesidades nos separen de tu amor. Amén. Ayúdanos, oh Padre eterno, porque sin ti nada podemos hacer. Fortalécenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Gracias, oh Padre eterno, por este maravilloso estudio. Bendice cada uno de los hermanos, cada una de las personas que han escuchado este mensaje maravilloso. Amén. Y que tengan respuesta cada una de sus preguntas inquietantes. Te glorificamos, oh mi Dios, porque te mereces toda honra, alabanza, poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Será entonces hasta una próxima entrega. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.